Podemos leer el 4 y así nos enteramos un poco más de lo dicho anteriormente. Vamos a leer allí con la bendición del Señor. Si usted tiene una Biblia y usted es cristiano y quiere compartirla con algún hermano, con alguna visita, concédele su Biblia un momentico o lean entre los dos la Biblia, la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. De todas maneras, esto va a aparecer en la pantalla, en esta pantalla y en aquella pantalla. Es más, debería aparecer en la que está en la calle también. Para los amigos que pasan también la lean. Amén. Leemos con la bendición del Señor. ¿Verdad? Qué gusto en esta mañana poder estar con ustedes. Dice con la bendición del Señor, después partieron, está hablando del pueblo de Israel, del monte de Job, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés, y se preguntaron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ¿qué dijo? Hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y dijo Jehová a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El verso 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a orar al Señor. Orar es pedirle. ¿Qué le pediría usted al Señor hoy? Que te bendiga, que te sane, que te cuide, que te proteja, que te dé la victoria, que trate con su familia, que se lleve alguna tristeza, un dolor, una pérdida, cualquier petición que hagas delante de Dios. Dios tiene sus oídos prestos para escucharle en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí están reunidos mis hermanos, nuestros invitados. Pedimos la bendición de Dios en esta mañana. La bendición de Dios, el Dios poderoso y santo, nos cubra debajo de su mano y bajo su poderosa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Recibe toda la gloria y toda la honra en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer un minutico de saludos, de comunión. Comunión no es cuando le colocan a uno un pedacito de pan en la boca. Eso es parte de la comunión, que la hacemos también parte de nuestro culto. La comunión es cuando usted saluda a su hermano, cuando lo saluda con cariño, cuando es afectivo con él, cuando haces feeling. Entonces vamos a agarrarnos un minutico para saludar al que está detrás suyo, delante suyo, al lado suyo. Amén. Ajá.
Qué bueno. Suena así como un gallinero cristiano, pero es muy bueno. ¿Está bien? Amén. Si hay alguna persona así un poco rígida, fuerte, abrácelo más duro, hasta que le quiebre el almidón. Dios les bendiga, tomen asiento. Aplaudan al Señor Jesucristo, que es el invitado especial en esta mañana para este servicio. Amén. Gloria al Señor. Siempre hemos escuchado pues que Dios es un Dios de vida, que Dios siempre quiere para ti lo mejor y darte vida. Dicen amén. Y dice que en abundancia, darte vida y en abundancia. Y es más, la Biblia dice claramente que el Señor no quiere la muerte de nadie, ni siquiera la del impío, ni siquiera la del malo. Dios siempre va a querer que usted viva, y que usted viva en abundancia, que viva en abundancia. Sin embargo, hay cosas que se llaman las consecuencias, ¿verdad?, de las tomas de decisiones, de nuestro comportamiento, ¿verdad? Hay cosas que producen consecuencias buenas o malas. Hay gente que le da por estudiar y se vuelven intelectuales, y hay personas que le dan por tomar vicios y se vuelven pues personas viciosas y pierden gran parte de su vida. Muchas personas se mueren fuera del tiempo, acaban con su vida, consumen su vida por comportamientos que no son buenos, que matan, que destruyen. Y toda acción que usted tome en la vida va a tener una consecuencia, positiva o negativa. Si a usted le dio por cantar al Señor, alabar al Señor, servir al Señor, dice, largura de vida habrá para usted. Bendición de Dios, estas bendiciones te seguirán todos los días de tu vida. Serás bendito en tu salida, en tu entrada, serás bendito en tu casa, tu canasta será bendecida, tu arteza de amasar. Entonces serás cabeza y no cola, tú prestarás y no pedirás prestados, porque has puesto al Señor como cabeza y has tomado a Dios en cuenta y has obedecido a Dios. Entonces quiere decir que obedecer a Dios trae largura de vida, largura de días, salud y bendición. Gloria al Señor. Pero también el mismo libro, el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, también dice, y si no obedeces, entonces también vendrán sobre ti una cantidad de cosas que es consecuencia exactamente de no hacerle caso a Dios. Entonces, en esta mañana esperamos que nosotros podamos aprender algunas cositas para obedecer a Dios, para caminar con Dios, para enrumbarnos por el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios para siempre. Entonces, el pueblo de Israel es un pueblo que nace de los lomos de un viejito, de un anciano, de un señor mayor de edad, llamado Abraham, hijo de Taré, de Ur de los Caldeos. Y Dios le dice a ese señor, salga de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre y vete a una tierra que yo te mostraré. Por eso nosotros somos gente de fe. Y por eso la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. Usted está dentro de una casa de fe. Usted en esta casa va a escuchar hablar de la fe. De la fe de creer, de la fe de la palabra de Dios, de la fe en Cristo Jesús, de la fe en la salvación, en el cielo, en todas las cosas espirituales. Eso es la fe. Entonces, a ese señor se le llamaba el padre de la fe, amigo de Dios, obediente. Su naturaleza era obedecer.
y obedecer sin entender. Porque a veces la fe se nos vuelve una crisis cuando uno no entiende, cuando uno no la comprende. Pero sea que usted la entienda o no la entienda, yo le pido en el nombre del Señor que siga creyendo en el Señor. Aunque no lo vea. Porque dice tal cual la Biblia, jamás nadie ha visto a Dios. Solamente el unigénito del Padre que salió de Él, le ha visto y le ha conocido. Eso significa entonces que los mortales no hemos visto a Dios, pero le seguimos. No lo hemos visto, pero creemos en Él. Y nos llaman por eso bienaventurados los que creen sin haber visto. Mire para atrás para que vea, hay un poco de gente que está aquí sentada creyendo que Dios está con ellos. Y creyendo que Dios los ama, y creyendo que Dios los va a salvar y los va a perdonar. Y les va a dar vida. Por eso ese aplauso para el Señor. Que aunque usted no lo vea, usted crea. Que aunque usted no sienta a Dios, usted cree. Y eso es lo que era Abraham. Alabado sea el Señor. Abraham no veía, no sentía nada, pero creía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Y por la fe dice que Moisés cuando nació fue criado por la hija del faraón. ¿Me entiende? Y creció en esa fe. Allá dentro de la casa de faraón no había esta fe. Pero él, con una madre que le hablaba de Dios, le era suficiente para seguir creyendo en Dios. Y dice que creció como viendo y se mantuvo como viendo al invisible. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, aunque usted tenga esa fe y aunque yo tenga esa fe, eso no significa que no nos vayamos hacia los lados y a veces nos demos trastumbos con los tropiezos de esta vida y que cometamos errores. No escucho amenes. ¿Cuántos cometen errores? ¿Cuántos entienden que somos humanos, que fallamos, que siempre de alguna manera ofendemos, que tendemos a hacer cosas que no son correctas, que por lo general nos vamos por los caminos equivocados, pero que Dios termina llevándonos, así sea como a Jacob o José, que ya apoyado sobre un bastón, un bordón, adoró a Dios. Aunque estés viejito, pero que no importa si eres joven, si eres un niño, si eres un adulto o un anciano, usted termine sus días en la presencia de Dios, creyendo que es fiel quien lo ha prometido. Entonces, este pueblo, aunque tenía muchas bendiciones, hablando del pueblo de Israel, aunque tenía muchas bendiciones, siempre estaba cometiendo fallas. No sé si nos parecemos un poco. Siempre estaba cometiendo fallas. Y los hijos de Dios debemos procurar parecernos a Dios. Que vayamos como la luz de la aurora de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dice la palabra que el justo cae, pero Dios lo levanta. Y en el Antiguo Testamento dice que si 7 veces cayere, 7 veces será levantado. Pero en el Nuevo Testamento Pedro pregunta, entonces perdonaré a mi hermano 7 veces, Señor. Y el Señor le dice, no, sino hasta 70 veces 7. Wow, 70 veces 7, los matemáticos saquen la cuenta. De todas maneras es una gran culpa, pero saquen la culpa y la cuenta para que vean la cantidad de culpables que somos. ¿Cuántos se sienten culpables?
En esta mañana le voy a decir un secreto para que no te sientas más culpable. Porque las culpas inhiben, las culpas paralizan, las culpas atrofian. Las culpas, no sé, son tan dañinas que llevan a la gente al estrés, llevan a la gente al insomnio, llevan a la gente a la desesperación, a la depresión. Bueno, a una cantidad de males sociales, de las cuales voy a hacer un poquito de referencia, que es lo que se llama la descomposición social y moral de un pueblo. Cuando la gente pierde su fe y pierde esa delicadeza con la moral y esa delicadeza con la ética y con los principios, un pueblo está en vías de destrucción y de extinción. ¿Ok? Si usted le pregunta a un antropólogo físico cuál es el futuro biológico de esta humanidad, y le va a decir que es incierto, que el efecto invernadero, que el recalentamiento global, que la contaminación del planeta, que nosotros somos los seres más depredadores del planeta, entonces un antropólogo físico o cualquier antropólogo le va a decir que el futuro biológico nuestro está en peligro, en peligro. Bien, entonces eso habla de la descomposición del ser humano, de que el más depredador de los animales, pues no son los leones, ni los tigres, ni las hienas, sino que son nosotros. Nosotros somos los más contaminantes, no solamente del ambiente, sino de la conducta social, de tal manera que eso nos ha llevado a volvernos contra Dios. ¿Contra quién? No solamente contra el prójimo. No se pelean los padres contra los hijos solamente, no se pelean los esposos, no se pelean los hijos, los hermanos, los vecinos, las comunidades. Bueno, las naciones se están peleando, no solamente ya son las naciones las que se están lanzando misiles y cohetes, armas de destrucción masiva, sino que ya somos nosotros contra Dios. El que nos dio a beber agua en el desierto, el que nos saca el sol todos los días y que si no lo sacara se muriera toda planta solamente con unos meses de que no salga el sol, ya el planeta entraría en una terrible descomposición y muerte de todo lo viviente. Entonces hay un pecado que hemos cometido, es serio, es serio. Cuando creo que Alejandro el Grande dice que después de haber ganado todas las batallas y no tenía con quién más pelear, se echó a llorar. Pero nosotros no nos hemos echado a llorar. Ya cuando no tenemos más con quién pelear, entonces ahora nos estamos peleando contra Dios. Y usted pensará que no, pero sí nos estamos peleando contra Dios. Cuando la gente ha tomado la decisión de querer hacer las cosas distinto al pensamiento divino, estamos yendo contra Él. Y aparecen allí el nuevo orden mundial, aparecen entonces la reducción de la población mundial. Yo creo que el COVID, no sé qué dicen ustedes, a lo mejor yo estoy exagerando, pero pudiera ser ya un pequeño indicio de lo que es la reducción de la población mundial. Yo creo que murieron muchos millones de personas en el mundo con este virus. Esto pudiera ser ya cuando la gente quiere disponer de tu vida. Entonces ya tú no eres respetuoso de lo que Dios ha establecido. El que da y quita la vida se llama Dios. Dicen amén. Así lo reconoce Job. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Entonces, allí nosotros podemos ver cómo la gente va contra Dios. Cómo la ciencia, hombres que se preparan y con determinación para negar la presencia de Dios, para negar la existencia de Dios. Hay personas que se levantan y te dan una explicación de que Dios no existe. Bueno, y para eso están las universidades del mundo, y por lo general
ustedes saben quiénes crearon la universidad muy reconocida en el mundo, que creo que no es la mejor, pero es una de las más notables. Una universidad llamada Harvard se funda con principios cristianos, se funda para el desarrollo del ser humano, para el bienestar social, para el bienestar familiar, para posiciones altruistas en la vida, hermosos, pensamientos maravillosos, y resulta que eso agarró otro camino. Siempre donde estará presente la mano del hombre, habrá que tener mucho cuidado. ¿Aló? Sí. Entonces las universidades no fueron creadas para ir contra Dios. Los científicos, los estudiosos, Voltaire, ¿verdad? El satírico Voltaire siempre quiso borrar de la imagen del mundo a Dios. Y yo creo que el que está borrado es él, porque creo que ustedes tenían tiempo que no escuchaban ese nombre. Pero el nombre del Señor Jesucristo se clama en la China, en Corea, en Europa, en Europa del Este, en Europa del Sur, en Oriente, en el suroriente, en Occidente. Arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se confiesa que el nombre del Señor es Cristo Jesús. Por eso ni Voltaire, por eso que ninguno, ni Darwin con la teoría de las especies, ni Marx con el pensamiento ateísta, ha podido borrar del mapa al Señor. Pero a esta gente le han seguido teóricos, todos ellos materialistas. Y usted va estudiando el materialismo histórico o el materialismo moderno, todos ellos colocando a Dios a un lado. Y nosotros a veces, sin ser teóricos, sin haber estudiado nada de eso, también con nuestra conducta ponemos a Dios a un lado. Entonces dice que cuando vino la destrucción en los días de Noé, la gente se casaba y se daban en casamiento y hacían negocios, compraban y vendían, y Dios no estaba por allí. ¿Aló? El Señor no estaba por allí. Entonces ya esas palabras, mañana iremos, eso lo dice este libro, mañana iremos y haremos y cosecharemos y arrancaremos y sembraremos. Pero el Señor les dice, un momentico, no lo hagan así. Los profetas, los patriarcas, los apóstoles nos enseñan que no digamos eso de que mañana nos vamos a casar, que mañana vamos a hacer tal cosa, que vamos a sembrar, que vamos a comprar, que vamos a construir. Por allí no aparece el nombre de Dios para nada. Entonces este libro dice, digan Dios mediante, si Dios lo permite, con la ayuda de Dios, vamos, iremos, haremos, vendremos, nos regresaremos, con la ayuda de Dios. La gente ha puesto a Dios a un lado. Compra, vende, se casa, se divorcia, pero Dios no está allí. Pero ¿cómo vamos a apartar a Dios de un lado si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios? Y nosotros vivimos por Él y para Él. Y porque de Él y para Él son todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Entonces, ¿cómo yo le voy a hacer mal o voy a despreciar al que me hizo tanto bien? ¿Cómo voy a ser tan contumaz y rebelde contra Dios? Eso me va a traer consecuencias, porque todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo a Él, como canta este artista cristiano. Todo se lo debo a Él, mi casa, mi familia, cántenla. ¿Y qué más? Todo, ¿me entiende? Todo se lo debo a Él. Yo creo que el mensaje debe terminar con esa canción, si la pueden buscar, porque qué hermosa canción. Amén. Todo. Usted no puede crear si Dios no te abre la matriz. Usted no pare. ¿Entiende? El hombre no puede engendrar si Dios no te carga tus lomos.
Dice que usted lleva a sus hijos en sus lomos, dice la palabra de Dios. Entonces Dios es el que te da la vida para que prospere la vida, para procrear vida, y Dios te da vida. Y hay pensamientos, por ejemplo, usted escucha por allí, si yo no trabajo no como. ¿Han escuchado eso? Cuando uno le va a hablar a la gente de Dios, no, a mí no me hables de eso, como si eso fuera un eso, y no Él, y no el Señor. No es eso, no, es el dador de la vida, no es cualquier cosa, no es eso. Es el que cierra y nadie abre. El que abre y nadie cierra. El que dice hasta aquí llegas y llegas hasta allí. Y aunque usted tenga todos los millones del mundo, yo creo que PDVSA tenía para el año 2012, 2013, con la enfermedad del presidente, yo creo que tenía mucho dinero como para contratar a los mejores médicos del mundo. Pero mire, cuando Dios dice que la vida llegó hasta ahí llegó. Así que no me trate a ese Señor, que es el principio y el fin, es el alfa y la omega, el que estuvo muerto y ahora vive y vive por los siglos para siempre. No me lo trate así como un eso. A Él sea la gloria por los siglos y para siempre. No es eso. Por eso cuando uno le va a hablar a alguien de eso, es eso, no es eso. Es del Señor, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de los mares y de los ríos y de las montañas, el creador de tus genes, el creador de ese ser extraordinario que es usted. Usted es una vida extraordinaria. Usted casi que su vida es inexplicable. Cómo funciona su cerebro, cómo funcionan sus órganos vitales, cómo funcionan sus órganos reproductivos. Salomón, con toda su sabiduría, no pudo explicar cómo se desarrolla el niño en el vientre de la madre, cómo le nacen los ojitos, cómo le nacen las uñitas, cómo le sale el cabellito, cómo le sale una piernita, un bracito, el hígado, el riñón. Salomón no lo pudo explicar. Entonces estamos hablando de un ser grande y supremo, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, dador de la vida. Entonces no queremos hablarle de eso. El mensaje que yo le voy a predicar no es barato. Puede ser que sea gratis, pero no es barato. Jesús no nos compró a nosotros matando unas ovejitas, derramando una sangre de ovejas, de toros, de bueyes, de machos cabríos, no. Jesús nos salvó a nosotros entregando a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero la gente persiste en sus pecados. La gente persiste en sus pecados, la gente persiste en la gula, la gente persiste en el vicio, la gente persiste en los juegos de azar, la gente persiste. Es más, muchos de los que están allá afuera, que son la mayoría, la gente dice, estos señores ahí metidos ahí rezando, qué aburridos son, cómo pierden el tiempo. Dígame, la juventud metida en esas casas evangélicas, cómo pierden su tiempo, qué tontos son, qué estupidez tan grande. Así piensa la gente allá afuera, que usted es un aburrido. Pero no, nosotros tenemos aquí a un cantante cristiano ahora que adora al Señor, y nosotros ponemos sus músicas y la bailamos, y se llama Juan Luis Guerra. No somos ningunos aburridos, adoramos a Dios, creemos en el Señor, creemos que estamos en el lugar correcto, creemos que Cristo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie viene al Padre sino es por Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Pero entonces el pueblo ha hablado mal de Dios. Hablan mal de Dios. Hablan mal de la iglesia. Hablan mal de la Biblia. Hablan mal de nosotros los pastores. Yo no estoy diciendo que no haya situaciones de iglesias, que no haya situaciones de pastores, que no haya situaciones de cristianos que dicen que son y no son. Yo no estoy diciendo que eso no sea cierto, que eso no pase.
pero en su familia también hay de vez en cuando alguien que es medio tarado. Entonces, bueno, en las mejores familias siempre hay una oveja negra, dicen. Y no estamos hablando de que es de Barlovento, no, sino que, bueno, que se portan, que, no sé, que le llaman así, no sé por qué le dicen a la oveja negra, no sé por qué tienen que agarrarlo con lo negro, si la hermana está bien vestida hoy, y casi nosotros estamos de negro todos. Entonces, bien, entonces, pero no, Dios no tiene nada que ver con eso. Yo quisiera decirle a los amigos que están en esta mañana en este lugar, que no te molestes con Dios cuando uno de nosotros se comporte mal, es un asunto nuestro. Ya tendremos nosotros que darle cuentas a Dios por la mala conducta y de no haber seguido el camino del Señor y de no haber dado buen testimonio para que los hombres vean tus obras buenas y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ese es un asunto ya de compromiso de cada uno de nosotros con Dios. Pero no se moleste con Dios porque un cristiano se porte mal. No se moleste con Dios porque un pastor se porte mal. No se moleste con Dios porque la iglesia tenga X o algún comportamiento no cónsono. No se moleste con Dios, no murmure contra Dios. Yo debo decirles, yo tengo 44 años en este camino y yo no tengo ninguna queja contra el Señor. Que a veces me desespera un poquito cuando no responde rápido es otra cosa. Que a uno le gustaría que Dios uno abra la boca y de una vez le responda. Pero he aprendido a respetar el silencio de Dios. He aprendido a aceptar cosas que mi mente no acepta, pero que si Dios lo dijo, yo digo amén. Como dijo un predicador, que la Biblia dice que un gran pez se comió o se tragó a Jonás. El predicador dijo, si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó a ese gran pez, yo también lo creyera. ¿Aló? Es que las cosas de Él, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que son entendidas y que no hay excusa para no son excusas, dice el libro de los Romanos, no son excusas para no creer en el Señor. Hay cosas que son inexplicables. ¿Me hago entender? Hay cosas que usted y yo no entendemos, pero las hace Dios. Yo no sé quién de ustedes quiere acercarse donde está el sol ahorita y echar una visitadita a ver cómo sale de allí. Si en la playa, que estamos a tantos miles y millones de kilómetros, nos achicharra, ¿cómo será si nos acercamos donde Él está? Yo no creo que ni siquiera cuando nos estemos a millones de kilómetros ya estamos achicharrados, ya estamos hechos ceniza. ¿Y usted puede explicar eso? ¿Quién le metió tanto fuego a eso? ¿Cómo es que de tan lejos nos calienta? Y no solamente nos calienta, sino nos quema, nos achicharra. En estos días fuimos con una hermana que quería ir a la playa y como donde ella está, por allá el sol es bueno, pero la playa es fría, entonces aprovechó la playa y dijo, me voy a solear. Y se puso a solearse y hablando, nosotros hablando y achicharrándose. La llamamos como a los 3 días y, ay, ¿qué tiene? Ay, pastor, quemada. Me quemé. Bueno, yo no sé quién le pone fuego a eso. Esos son eventos evolutivos, pastor. La evolución. Sí. La luna. Evolución, pastor, esos son procesos evolutivos. Usted no ha visto la película de Jurassic Park. Es una era geológica. El Jurásico es una era geológica como otras eras geológicas. Entonces los científicos dicen que en cada era geológica Dios fue dándole forma al universo
Y una vez hablando con un profesor muy querido por mí, muy amado, estábamos hablando de eso de la creación de Dios, Charles Darwin, y todos los demás teóricos de la evolución, de la genética, de la antropología física. ¡Wow! Entonces yo le decía, profesor, vamos a ver, lo que pasa es que mi mente, profesor, mire, acuérdese que yo vengo del campo, profesor, y yo no entiendo muchas cosas, pero usted me dice a mí que en el tiempo las cosas se fueron dando forma y este ojo me salió aquí y luego me salió este otro ojo aquí y en el medio la nariz y un diente aquí y otro aquí que es idéntico y no me salió al lado de un central un canino. Eso es evolución. Eso se va, con el tiempo se van ajustando los dientes. El cabello se va poniendo en el lugar del cabello, los hombros en el lugar de los hombros, los brazos en el lugar de los brazos, las piernas en el lugar de las piernas, todos los órganos internos en cada era geológica van adaptándose. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, verdad? Porque veo que hacen así. Cuidado, porque me asusto. Ok. Yo leo otra cosa, profesor. Entonces quiere decir que nos montamos en un avión, desarmamos un Rolex de 25,000 o de 50,000 dólares, los que usan ahora una clase social muy conocida. Ya ustedes saben quiénes son. Ustedes son gente brillante. Todos ya saben quiénes son los que están utilizando Rolex de 50,000, de 100,000 dólares. ¿Saben? Camionetas blindadas. ¿Saben quién es la nueva clase social? Bueno, nos montamos en un avión y desarmamos un Rolex de 25,000 o de 50,000 dólares en oro. Y le quitamos todas las piezas y en el avión vamos regando las piezas por toda Venezuela. Dejamos que pasen 500,000 años. Y a los 500,000 años esas piezas se van uniendo. Y se van uniendo y se van uniendo poco a poco por las eras geológicas. Se van uniendo, se van uniendo. Y en el año no sé qué, de no sé cuándo y no sé cómo, el reloj se unió y empieza a dar la hora. ¿Están de acuerdo? Yo le dije, profesor, yo no entiendo la evolución, no la comprendo. Mi mente es una mente finita, delgadita, y no la comprende. Es que la gente quiere ir contra Dios. Es que la gente no quiere creer que Dios nos puso el cabello aunque se te haya caído. ¿Aló? Que Dios nos puso la dentadura aunque la hayamos descuidado y la hayamos perdido parte de ella. La gente no quiere creer que en el genoma humano, según los científicos, no está el gen de la vejez. Los antropólogos físicos han estudiado el genoma humano hacia arriba, hacia abajo, los ingenieros genéticos, y no han encontrado el gen de la vejez. La vejez y la muerte es producto de una conducta. Como toda conducta mala tiene su consecuencia. Eso sucedió, según la palabra de Dios, en el huerto del Edén. Una vez que la primera pareja humana desobedece a Dios, entonces entró la muerte al hombre, y con la muerte entró el pecado en el hombre, y con el pecado, dice la palabra de Dios, entró la muerte en todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero para esto apareció Jesucristo. El diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesucristo vino para que en Él tengamos vida y la tengamos en abundancia. Bendito el nombre del Señor. Entonces el pueblo, después de haber recibido tanto como nosotros estamos bendecidos, venezolanos bendecidos con oro, con plata, con aluminio, con bauxita, con todos los minerales. Somos un pueblo de llanos, somos un pueblo de montañas, somos un pueblo de ríos, tenemos la gloriosa trucha de los Andes, tenemos los grandes ríos del oriente, tenemos héroes, y tenemos libertadores y tenemos una cantidad de cosas como venezolanos. Pero eso no solo queremos agradecer a Dios. Tenemos oro, estamos forrados de oro por todos lados, están sacando oro todos los días, empresas, contratos, concesiones. Aquí no hay un minero, chicos. Uno que sea pana de uno, que le dé un poquito de lo que está sacando allá. Pero aquí todos los días, de mañana, tarde y noche, están sacando oro y el oro no se acaba.
El oro no se acaba. Un teórico que estuvo por aquí una vez dándonos una conferencia dice que el pueblo de Venezuela, con todo lo que le ha pasado, no ha podido gastar el 2% de la riqueza que tiene el país. Que con todo lo que han saqueado a este país, lo han robado a este país, todavía no han podido acabar sino con el 2% de los bienes y de las bendiciones, de los beneficios que tiene este país. O sea que nos queda todavía el 98% de las riquezas para echar hacia adelante a Venezuela. Gloria a Dios para siempre. Venezuela está ubicada solamente en el 2% del territorio nacional, tomando en cuenta los asentamientos agrícolas y pecuarios. Es decir, si usted sale desde San Cristóbal hasta Bolívar, usted va a encontrar una línea que es la carreterita y unos pueblitos hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso es todo. Este es un país virgen, por eso no se justificó nunca las extradiciones, ¿cómo se llama? Perdón, las expropiaciones. Bueno, las extradiciones son otra cosa. ¿Qué vamos a expropiar? ¿Qué vas a expropiar si los asentamientos y la población venezolana está ubicada en el 2% del territorio nacional? ¿Qué razón hay para expropiar a nadie? Entonces somos un país bendecido y rico, pero contra Dios. Cuando el presidente Pérez en el año 73 ganó las elecciones y fue popular, y aquí la gente prendía, dicen que prendían cigarros con billetes de a 100. Aquí se repartieron casas, se repartieron carros y aquí una cantidad, el populismo que nos ha hecho tanto daño. Ese señor al principio, siempre que iba a un meeting por allí, él decía por la radio, por la televisión, mañana voy a estar en Seboruco, Dios mediante. Si Dios quiere, voy a visitar Pregonero, eso es el Táchira, Táriba, Michelena, San Antonio. El Vigía, Mérida, Dios mediante, si Dios quiere. Cuando viene la segunda candidatura de él empezó a visitar personas, porque hay gente que dice, no, nadie se daña. El que se daña es porque quiere. No, la Biblia no dice eso. Dice que el que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Y él empezó a juntarse con un barbudo de aquí del Caribe. Empezó a juntarse con ese señor. Y una vez que le estaban haciendo una entrevista, creo que en Venevisión, le dicen, bueno, pues, presidente, porque así le dicen a los expresidentes, o le decían, presidente, ¿cómo está su fe con Dios? Y como él se había juntado con algunos barbudos de América Latina y con la Internacional Socialista, entonces él dijo, bueno, yo realmente soy respetuoso de la gente. Yo respeto a los que creen en esas cosas. Eso significa que el poder corrompe, pero que a veces el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Aló? Y que tú, sin decir nada contra Dios, tú puedes ir contra Dios. Sin palabras podemos ir contra Dios. La Biblia no dice por sus palabras los conoceréis, sino la Biblia dice los conoceréis por sus hechos. Por sus obras los conoceréis. No es lo que tú solamente digas, sino lo que tú hagas. No solamente pecamos cuando hacemos cosas malas, sino también pecamos cuando dejamos de hacer cosas buenas. Este pueblo, para cerrar, recibió muchas bendiciones. La presencia de Dios, la columna de nube, la columna de fuego, los huevos de codorniz, codornices en el desierto, bendiciones y más bendiciones. Un pueblo con la presencia de Dios, milagros, maravillas, prodigios, señales, reyes, jueces, sacerdotes, patriarcas, bendiciones. Allí nació María, allí nació José, allí nació patriarcas como David, como Moisés, como Abraham. Nacieron grandes hombres de Dios. Ellos vieron la gloria de Dios, ellos florecieron en el desierto. Ellos eran esa niña que fue conseguida en el monte sin ser lavada, sin ser bañada con sal. Pobrecita, despreciada, así fue, así nació Israel.
Y por eso es que Dios dice, yo crié hijos y los engrandecí y luego se levantaron contra mí. ¿Cómo es posible que nosotros estamos hoy aquí respirando y tenemos vida y vayamos a ir contra Dios? Cuando hacemos eso, entonces Dios permite. Ustedes no me quieren, entonces déjenme quitarme del lado de ustedes, pues. Si yo les produzco a ustedes malestar, porque les digo la verdad, porque los llamo a vivir una vida derecha. Si yo los llamo a ustedes para bendecirlos y ustedes quieren es a Santa Claus, ¿verdad? Si ustedes quieren es al niño Jesús, ¿entienden? Si ustedes quieren es a José Gregorio, o quieren es a María Leonza, o ustedes quieren es al negro Felipe, ustedes quieren es al cacique Huaycaipuro, ustedes quieren es a María Leonza, ustedes quieren es estar desenterrando huesos para hacer palería, para hacer brujería. Si ustedes quieren es adorar a un hombre y ser un seguidor de un hombre. Y entonces si ustedes quieren es a un hombre y no me quieren a mí, entonces yo me retiro. Hermano, donde usted no sea muy bienvenido, ¿qué hace usted por allá? Por eso nosotros le decimos esta mañana, bienvenidos. Esta es su casa. Bienvenidos a la casa de Dios. Las veces que quiera, esta es su casa. Venga, aquí hay una silla para usted. Por Dios, allí es que usted debe estar, donde lo quieren, donde lo aman, donde le dan la bienvenida. Pero si Dios todos los días va a encontrarse con una gente en la televisión que están a favor del aborto, que quieren destruir al país, que están a favor, ¿verdad?, de la muerte de los ancianos, que están pidiendo, ¿cómo se llama ese procedimiento? La eutanasia, que quieren la muerte de los ancianos, cuando los ancianos son una reserva moral entre los orientales. Un anciano es un baluarte, es un centro de consulta, es un maestro. Aquí es un estorbo. Y la gente en América o en otros países del mundo, en Europa, están pidiendo la muerte de los ancianos porque son muy caros, porque cuesta muy caro. Pero esos señores no fueron los que construyeron el puente Lincoln entre el estado de New Jersey y el estado de Nueva York. Esos señores no son los que hicieron los grandes edificios, las grandes carreteras, y nosotros no le debemos a este país una cantidad de autopistas, carreteras, el Guri y una cantidad de cosas que del agua que nosotros tomamos, la estamos tomando de esos señores. Entonces si se ponen viejos hay que aniquilarlos. Tú estás yendo contra Dios, chico. Dios se aparta. Cuando Dios se aparta, dice la palabra de Dios que Dios había echado de entre ellos las serpientes de tierra caliente. Las serpientes de tierra caliente son venenosas. Y el desierto tiene las serpientes más venenosas. Israel vivía en el desierto. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando Dios se quitó, regresaron las serpientes. Dice la palabra de Dios que empezaron las serpientes a morder al pueblo. A morder al pueblo, pero no poquito. Se vinieron las serpientes y mordieron al pueblo. Dice la palabra de Dios que la mortandad fue muy grande. ¿Cómo era la mortandad? Muy grande. Entonces, dice que, las madres se quedaron sin niños. Los niños se quedaron huérfanos. Si se moría el padre, los niños también quedaban huérfanos, las mujeres viudas. Y dice que lo que quedó de pueblo fueron donde Moisés. ¿Dónde fueron? Gracias a Dios que no fueron donde María Leonza, el negro Felipe, el cacique Huaycaipuro. No. La palabra de Dios dice que fueron donde Moisés, representante del Señor, ministro del Dios de los cielos. Fueron allí. Y Moisés no se puso a pedirle consejo a un teórico, a un psiquiatra, a un psicólogo. No. Dice que cuando el pueblo consultó a Moisés, Moisés se fue al templo y consultó al Señor. Aló. Dígame si usted me pide a mí un consejo y entonces el consejo que usted me pide, yo me voy entonces a buscar un psiquiatra.
para ver qué me recomienda para yo decirle a usted algo. Yo creo que cuando ustedes me piden un consejo bien peludo, yo tengo que ir donde Dios. Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le recomiendo? Amén. Y Moisés fue donde Dios. ¿Dónde fue? Al lugar correcto. ¿Dónde está la salida? Allí está la solución. ¿Cuántos dicen amén? En Dios es que está la solución. Y Moisés fue donde Dios. Mira el consejo que le da Dios. ¿Quieren escucharlo? Ya lo leímos. Ante esa terrible culpabilidad, Dios tiene misericordia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es conocido, por Dios se lo manifestó. Profesando ser sabios se hicieron necios, ya que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural, que es contra natura, que es contra naturaleza. Entonces Dios se aparta, las serpientes muerden, viene muerte y lloro y lamento. Y el lloro y el lamento llegó hasta la presencia del profeta. Y Dios le dice, bueno, vamos a resolver esto. Anda y búscate los que saben y constrúyete una serpiente de bronce, bien grande, y ponla sobre un asta bien grande, bien alta, sobre el pueblo. Y cuando las personas que son mordidas por la serpiente logren ver a la serpiente, serán sanados. ¿Qué hizo la gente? ¿Dónde está la gente inteligente de este país? Los inteligentes oyen a Dios. Dije que los inteligentes oyen a Dios. ¿Dónde está la gente inteligente de este país? La gente inteligente oye a Dios. Tal cual, levantaron el asta cuando una persona era mordida, corría hasta la muerte. Si estaba lejos de la serpiente, corría y corría y corría hasta morirse. Pero si veía a la serpiente segundos antes de morir, vivía. Aleluya. O sea que aunque estén ateos, materialistas, enemigos de Dios, Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él seguirá siendo bueno, bueno y bueno y bueno es Dios, y bueno y bueno y bueno. Y la gente que era mordida y veía a la serpiente, vivía. Mi Señor Jesús, al ver esto y al haber leído esto, dice estas palabras en el libro de San Juan. Maravillosa palabra. Está otra todavía mejor que esa después, pero después hablamos de esa. Hermosa palabra. Él dice estas palabras para los entendidos e inteligentes en esta mañana. Dice en el capítulo 3, verso 14 de San Juan. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, donde murió el Señor, en un lugar alto, donde todos lo pudieran ver. Y él dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo mordido por la serpiente lo vea, lo crea
en Él y seas salvo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahí está, en el Gólgota, en el Calvario, ya no en una cruz, sino sentado a la diestra del Padre, y desde allí intercede por nosotros. Cristo Jesús, nuestra redención, el que compró nuestra vida en la cruz para que tú y yo seamos libres, y no solamente libres, sino verdaderamente libres, y no solo vencedores, sino más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Viva Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de señores! Bendito por los siglos para siempre. Él fue levantado para que todos miremos y seamos libres de la muerte. Pónganse de pie. Oramos al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a adorar a Dios por su palabra. Este texto a mí me mueve. Aleluya. Una mordida de serpiente. Siempre respetados ese animalito. He visto personas muriéndose de una mordida de serpiente. Es una agonía. Pero si alguno ha sido mordido por ese animal, la Biblia lo llama la serpiente antigua. El diablo y Satanás, enemigo de Dios y de los hombres, enemigo de la familia y de la salud, enemigo de la bendición y de la prosperidad, enemigo de los hijos y de las hijas. En esta mañana yo quiero hacer un llamado. Los que quieren mirar al Señor Jesús, levanten su mano para orar por ustedes. Padre, mira las manos que se levantan. Bendícelas.